todos. En esta hora vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Evangelio de Lucas, capítulo 19. Quiero hablarles en esta noche sobre la historia de un hombre pecador. Evangelio de Lucas entonces, capítulo 19, versículo 1. Los voy a ir poniendo, hermanos, si todos se sientan, por favor. Ya estamos para el tiempo de la predicación, hermanos. Los voy a poner ahí en contexto. Esta historia sucedió en la ciudad de Jericó. Ya estaba el Señor Jesús. Dice la Biblia que él andaba pasando por la ciudad. El sábado anterior estudiamos sobre Bartimeo y el Señor estaba ahí saliendo de la ciudad de Jericó. Todo eso eran los pasos previos para llegar a la cruz. El Señor pasó por Jericó y aquí se va a encontrar con un hombre que se llamaba Zaqueo. Ese nombre se traduce como el puro. Algunos lo traducen como el inocente. Pues algo así es el significado de ese nombre, Zaqueo. La Biblia dice que era el jefe de los que cobraban impuestos. El hombre tenía ahí un cargo importante, el jefe de los publicanos, que eran los que cobraban los impuestos. Y la Biblia también dice que era un hombre rico. Nosotros sabemos, los publicanos eran gente odiada, eran considerados como traidores, como gente que se había vendido al enemigo y considerados como explotadores, abusivos. Y es que así, de ese modo, ellos construían sus riquezas. El hombre de nuestra historia, Zaqueo, vamos a descubrir que era un hombre que estaba acostumbrado al fraude, a la estafa. Este hombre no tenía buena fama, pero sí tenía una inquietud muy buena, que él quería ver a Jesús. Y nos vamos a entrar ahora en la historia, capítulo 19, versículo 1. Dice la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este último pasaje explica en síntesis la historia de nuestro Señor Jesucristo. Descendió del cielo a la tierra, del pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario, y desde la tumba hasta la gloria eterna, para llevar
los que él rescató, que estaban perdidos. Esa es la síntesis. Del cielo a la tierra, del pesebre a la cruz, de la tumba a la gloria, para llevar con él a los que se habían perdido y rescató aquí. Pero dice la palabra de Dios hablando sobre este hombre, Zaqueo, al final del versículo 7, la última frase dice que él era un hombre pecador. Eso era lo que murmuraba la gente. Dice, ¿cómo puede ser que Jesús entró en la casa de un hombre pecador? Todo el mundo sabe acerca de sus pecados. Todo el mundo conoce su estilo de vida pecaminoso. Es un hombre pecador. Y de él les voy a hablar esta noche. La historia de un hombre pecador. En primer lugar dijimos que era un hombre que tenía una inquietud buena, que era ver a Jesús. Y eso es algo bueno, que la gente quiera ver a Jesús, encontrarse con Jesús. La razón es que este hombre, Zaqueo, era dueño de una vida desordenada. Su alma, sin duda alguna, era un alma sufriente. Era un alma vacía. Es fácil deducir que era un hombre que estaba en aflicción, que tenía grandes preocupaciones a pesar de que económicamente estaba bien. La Biblia dice que era un hombre rico. Pero también nosotros vemos en la lectura que él era un hombre malo, de mala reputación, de mala fama, un hombre mal visto en esa sociedad que era terrible, porque la ciudad de Jericó era una ciudad maldita. ¿Recuerdan en los días de Josué cuando el pueblo dio 6 veces la vuelta a la ciudad y todos gritaron y los muros se derribaron? Y Dios le dijo a Josué que esa iba a transformarse en una ciudad maldita. Pues ahí estaba sucediendo esta historia, ahí en Jericó. Este hombre Zaqueo tenía 2 problemas. Uno de ellos era la multitud. Mucha gente fue a ver a Jesús, mucha gente fue a escuchar a Jesús. No era el único que tenía ese pensamiento y ese deseo de ver a Jesús. Y eso era un problema para él. Porque su segundo problema no solo era la multitud, sino que era de baja estatura. Era un petizo. 1,50 quizás, 1,60 con viento a favor, no más que eso. Era un petizo, era alguien de baja estatura, pero aún así ese hombre insistió en su intención de ver a Jesús y sacó ventaja a algunos, porque dice el texto que el versículo 4 dice, y corriendo delante, se adelantó en la fila, en medio de la multitud, y se subió a un árbol. Él no quería perder la oportunidad. Este hombre tenía una gran necesidad, quizás tenía algo de curiosidad también de ver a Jesús. Tal vez él pensó, dice, me voy a estar cerca de Jesús y un día le contaré a mis hijos y a mis nietos, estuve al lado de Jesús. Me saqué una selfie con él. Él quería ver a Jesús, quería encontrarse con Jesús. Un hombre rico, un hombre con mucho dinero. Pero era dinero mal habido, era dinero sucio. De ese modo, él, como todos los publicanos, construyó su riqueza. Era una fortuna que él hizo metiendo la mano en la lata, apoderándose de lo que no le correspondía. Era un hombre mal visto. Los romanos eran los invasores y los publicanos eran judíos que se vendían a los romanos, traicionaban a su pueblo, y ellos tenían que cobrar impuestos a su pueblo para dárselo al imperio romano, al César romano. Y en esa actividad de cobrar impuestos, muchos de ellos eran abusivos y cobraban más de lo que correspondía y se lo guardaban. Y con ese estilo de robo iban construyendo su riqueza. No hay duda alguna que Zaqueo se hizo rico de ese modo. Pero lo que sobresale aquí, hermanos, es que siendo él un hombre malo, siendo él un hombre traidor,
siendo él calificado como uno de los peores ciudadanos en la ciudad maldita de Jericó, el Señor vino, pensó en él y le buscó a él. Porque esto es lo primero que descubrimos, que él corrió, quiso subirse al árbol, él quiso buscar a Jesús, pero el buscador fue buscado, porque Jesús le vio sobre el árbol, sabía su nombre y le dijo: desciende deprisa. El sábado anterior citamos en este púlpito a 1 de Timoteo 1:15, cuando Pablo dice que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo a buscar a los pecadores. Es lo que leímos aquí también en el versículo 10. Jesucristo vino al mundo a buscar a los pecadores, y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y aquí tenía un competidor también, porque este hombre era muy pecador, quizás como nosotros. Pero Dios tenía algo planeado, que su gracia y su misericordia le iban a alcanzar a este gran pecador. Se lo voy a decir, hermanos, de un modo poético. La misericordia de Dios estaba buscando ese corazón para que sea como un puerto donde anclar. Dios quería entrar al corazón de Zaqueo, lo vio como un puerto, dice: ahí voy a anclar, ahí voy a poner mi misericordia, ahí voy a poner mi gracia, ahí voy a poner la salvación, en este hombre al que los vecinos lo calificaban hombre pecador. Un hombre pecador. Zaqueo, hermanos, era un fiel representante de lo que Pablo llamaba lo vil, lo necio y lo menospreciado del mundo. Zaqueo era un pecador de esa categoría, como nosotros también, vil, necio y menospreciado del mundo. Y Jesús lo vio y le dice a él: hay una oportunidad para ti, como hay una oportunidad para cada pecador en nuestros días. Y le dice: vamos, desciende deprisa, que voy a posar en tu casa. Hay un mensaje para compartir, dice Jesús. Hay una salvación que debo ofrecerte. Pero estemos cómodos, entremos a la casa. Hay algo que necesito compartirte sobre la salvación. Y ahí dice la Escritura que el pecador descendió gozoso, dice el versículo 6. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Si en esta noche alguien aquí no conociera a Cristo, o en algún lugar, en las próximas horas nos encontramos con alguien que no conoce a Cristo, deberíamos hablarle de la urgencia de la salvación, de la urgencia de ser salvo. Hablar como el Señor Jesucristo: vamos, desciende, date prisa, deja esa posición, abandona tu lugar, ven aquí, hablemos acerca de la salvación. Y que el pecador de hoy pueda sentir, igual que Zaqueo, el gozo de estar con el Señor. Él descendió aprisa, gozoso, dice ahí el Evangelio. Y ese llamado de Dios, hermano, que conmovió en ese día, todavía sigue conmoviendo. Dios sigue llamando a los pecadores al arrepentimiento. Este hombre, hermanos, fue llamado por un Dios santo, siendo él un miserable. Y eso nos recuerda a nuestro propio llamado. El día que Jesús nos alcanzó, el día que Jesús nos salvó, cuando estábamos enredados en las actividades pecaminosas, lastimados por el diablo, perdidos en las tinieblas, con una conducta de gente miserable, el Dios Santo vino hacia nosotros y nos salvó. Pues ese ha sido el proceder de Dios. Y recuerdo aquellas palabras en ese camino de Jericó, cuando Jesús le dijo a Bartimeo: levántate, ten confianza, te llama. Dios llama, hermano. Dios llama al pecador para salvación. Bartimeo escuchó esas palabras: ten ánimo, ten confianza, levántate, te llama. Zaqueo escuchó las mismas palabras: desciende aprisa, necesito posar en tu casa. Aquí entre nosotros cantamos a modo de recuerdo: una vez perdido vivía yo,
lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me salvó con tierno amor. Y cantamos aquí, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Y cuando cantamos ese himno nos trae el recuerdo del amor de Dios y de donde Jesús nos sacó. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es. Aquel día, después de este encuentro, el nombre de Zaqueo también estaría registrado en los cielos. Una oportunidad única. Esto va en contra del pensamiento general que tiene la gente cuando nos dice, ya más adelante voy a pensar, voy a considerar ese tema. Me llama la atención ese asunto de la salvación, déjemelo pensar. Y a veces no hay tiempo de pensar, a veces las oportunidades son únicas y no hay otra oportunidad. Y Zaqueo tuvo la suya y la aprovechó y descendió de ese árbol y se encontró con Jesús y vio como las cadenas que le ataban al pecado, las ligaduras que le ataban al pecado se rompían y se transformó en un hombre libre por medio de Cristo Jesús. Ahí estaba el hombre. ¿De qué le servía toda esa riqueza si su alma estaba perdida? ¿De qué, dice Jesús en Marcos 8:36, de qué le vale al hombre que gane todo el mundo si pierde su alma? Aquí está nuestro hombre, la historia de un pecador llamado Zaqueo. Es tan parecida a la nuestra esta historia, solo que algunos de nosotros no somos ricos económicamente. Pero al modo de pecar o la forma de practicar pecado, de un modo u otro estamos en la misma condición que él. Él salió a ver a Jesús. Él salió a buscar a Jesús, pero Jesús lo encontró a él sobre el árbol. Y aquí hay algo que a mí me encanta. ¿A dónde lo encontró Jesús a usted? ¿En un culto? ¿En una reunión? ¿En una campaña evangelística? ¿En una calle? ¿En la puerta de un hotel, como me encontró a mí? ¿En una cancha de fútbol? ¿Dónde le encontró Jesús? Porque él encontró una mujer junto al pozo de Jacob. Él encontró a Nicodemo en una noche oscura. Él encontró a un paralítico en el estanque de Betsaida. Él encontró a Zaqueo arriba de un árbol. El Señor encuentra gente por todos lados y encontró una mujer semidesnuda practicando adulterio. Y Él salva a todas las personas. Él muestra su gracia y Él muestra su amor. El Señor también nos encontró a nosotros. El buscador Zaqueo fue encontrado por Jesús el Salvador. La segunda cosa que yo veo aquí en esta historia es a Dios visitando una casa. Y qué bueno que es que Dios visite nuestra casa. Porque mire lo que le dice Jesús, dice, es necesario que yo pose en tu casa. Hay una necesidad en nuestros hogares de recibir a Jesús, de que venga Jesús, que entre en nuestra casa, que ponga las cosas en orden, que saque toda la basura contaminante del pecado de nuestro hogar, hermano, y todo ese olor nauseabundo que deja el pecado en nuestro hogar, que entre Jesús. Es necesario que Él venga a nuestra casa y haga una limpieza total en nuestras vidas, en nuestro hogar. Y que en nuestras casas se pueda respirar aires de salvación. Porque cuando Jesús vino a nuestra casa, cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, todo cambió. Todo cambia. Cuando Jesús llega a una casa, todo cambia. Hogares, hermanos, contaminados, que a veces parecen un campo de batalla. El hombre, la mujer peleando, todos los que viven debajo del techo. A veces uno convive con la parentela y todo aquello es un campo de batalla, lío, problemas todos los días. El hogar se vuelve como una sucursal del infierno, hermanos. Tremendo. Mucha gente dice, mi casa es un infierno. Porque ese es el clima que se vive. Un hogar sin Dios, un hogar sin Cristo, es eso. Hombres que gritan, que golpean las puertas, las mesas, que insultan a la esposa, golpean a la esposa, los miran a sus hijos con sus moquitos colgando, llorando. No
hacen nada. Ellos siguen practicando el pecado y hombres que traen sus amigotes y corre allí el alcohol y el humo del cigarrillo y de la marihuana. Es necesario que Jesús entre en esos hogares y haga una limpieza total. Hay hogares que necesitan de Jesús. ¿Cuántas veces yo entraba ahí en casas donde veía a los hombres después de esas músicas potentes, estruendosas, hombres borrachos, dormidos con su cabeza en la mesa, rodeados de vómitos, orinados encima y todo lo que usted puede imaginar? Ese espectáculo horrible lo vi muchas veces cuando salía a predicar. Esos hogares necesitan de Jesús. Que entre y que ponga en orden y que las vidas sean cambiadas y que en esos hogares se puedan respirar, hermanos, aire de salvación, que en esos hogares pueda haber cántico nuevo, hermanos, que en ese hogar pueda haber una Biblia abierta, pueda haber tiempo de oración. Pero es necesario que Jesús entre en esos hogares. Zaqueo desciende deprisa. Los problemas en su vida eran graves, eran serios. Ese hombre no podía con su alma vacía, su alma sufriente. Jesús dice, deprisa, hablemos. Porque la Biblia dice que todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre, Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pues así dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 12, que aquellos que creen en Jesús, aquellos que creen en su nombre, Él, hermanos, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. El buscador, Zaqueo, encontrado por Jesús, el Salvador. Un hogar que necesitaba de la presencia de Jesús, la visita de Dios en esa casa. Lo tercero que yo veo aquí es un vecindario de murmuradores. Observe el versículo 7 otra vez. Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Me tomé ahí el tiempo de buscar esa palabra pecador. Cuando hablamos de la doctrina del pecado, usamos un término griego, amartiología. Aquí aparece otra palabra, es la palabra jamartolo. Jamartolos, como se pronuncia, es un término relacionado con un ladrón. Es un término relacionado con una persona que es mala, una persona impregnada de maldad, una persona que es un constante participante de vida pecaminosa. Pues esa es la palabra que se usa para pecador aquí. Eso era Zaqueo. Un hombre que tenía su vida comprometida con una continua actividad pecaminosa. Por eso Jesús quiso entrar en su casa. Por eso Jesús vino a decirle, hoy la salvación ha llegado a tu casa. Y le dice ahí una expresión para que la multitud escuchara, porque él también es hijo de Abraham. Porque los judíos lo miraban y decían, ese no debe ser judío, ese es un traidor, ese es un sinvergüenza. Y Jesús le explicó a la multitud, él también es hijo de Abraham y él necesita ser salvo. Ahora solo deme su atención. Y le voy a leer esta porción de la Biblia que dice así. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podridas llagas. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así predicaba Isaías
en el capítulo 1, versículo 3 al 6, es lo que les leí. Un pueblo rebelde. Dice, no hay nada sano por causa del pecado, por causa de oponerse a Dios desde los pies hasta la coronilla. Todo es hinchazón, todo es podrida llaga. Sale la infección, el mal olor de ese cuerpo pecaminoso por rebelarse delante de Dios. Esa era la realidad de Zaqueo también. No había nada bueno en su cuerpo, desde su pie hasta la coronilla. Todo era hinchazón y podrida llaga. Una vida seriamente comprometida con el pecado, enredada en el pecado. Y entonces los vecinos murmuraban, entró en la casa de un hombre pecador. Cuando aquella mujer se acercó por detrás de Jesús y puso perfume de alabastro y con sus cabellos enjugaba sus pies, aquellos que estaban allí en esa reunión, era un culto de hipócritas. Y algunos decían, si supiera qué clase de mujer es. Era una mujer pecadora. Pero Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar esta gente. Ahora él sabía la fama de Zaqueo. Él sabía, hermano, que este hombre era un traidor, un vendido a los romanos. Pero Jesús, hermano, vio en este hombre algo que los bautistas le llamamos convicción de pecado. La Biblia lo enseña en estos términos, que el Espíritu Santo vino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, aquí hubo una obra del Espíritu Santo y este hombre entró en una convicción de pecado. Es decir, que él ahora se animaba a dar testimonio que era un hombre pecador. Él estaba ahí respaldando la opinión de sus vecinos que decían, es un hombre pecador. Claro que sí, decía él, soy pecador y necesito a Jesús como mi Salvador. Por eso lo quería ver, por eso me trepé al árbol, por eso corrí adelante de todos, porque lo necesito a él, soy pecador. Dice uno de nuestros himnos aquí, soy pecador, creo en ti, Señor. Y aquí está. ¿Y dónde está la convicción de pecado? Léala conmigo. Observe cómo dice ahí, Lucas, el capítulo 19, el versículo 8. Dice, y entonces Zaqueo, puesto en pie. Ahí está, no se puso allá detrás de un sillón. No se cerró en la cocina y habló por una ventanita. No, se puso en pie. Yo quiero que todos vean a este hombre pecador. Y algunos iban a tener que forzarse porque era petizo, recuerden. Se puso de pie. Y capaz que alguno le hizo la broma, ¿no? Ya estaba parado. Dice, ¿por qué no se para que no escuchamos bien? Se puso en pie con su estatura pequeña. Se puso en pie porque entró en convicción de pecado y mostró su arrepentimiento y mostró su intención de cambio y mostró su intención firme de empezar una vida nueva, un rumbo nuevo junto a Jesús. ¿Dónde vemos eso? Observe conmigo. Otra vez, versículo 8. Y entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Wow. No tenemos una idea cuánto dinero o cuántas propiedades debía tener una persona para considerarse rico. Pero una persona rica no quería desprenderse ni de una moneda. Recordamos un hombre rico que se incomodaba porque caían las migajas de su mesa y un mendigo llamado Lázaro las recogía. Se incomodaba el rico. Conocíamos otro rico que era joven, que quería seguir a Jesús y Jesús le dijo, vende todo y dalo a los pobres y sígueme. Y él se alejó triste de Jesús porque tenía muchas riquezas, dice el Evangelio. ¿Y qué dijo nuestro Señor? Dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. A la luz de esas palabras que conocemos del Señor, este hombre entró en convicción de pecado. El Espíritu Santo actuó en él y dijo, como muestra de mi arrepentimiento, como muestra de una nueva vida con Cristo, le doy la mitad de mis riquezas a los pobres ya.
No hizo como los políticos una promesa al futuro, dentro de 20 años, dentro de 50 años vamos a estar bien, ninguno va a estar aquí para comprobar eso. Este le dijo, ya, en el momento, toda la mitad de mi riqueza para los pobres. Pero no fue todo, porque él, su convicción de pecado, él va a reconocer que era un estafador. Él va a reconocer que era un hombre que acostumbraba al fraude. Observe las palabras otra vez, versículo 8. Dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes les doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En otras palabras, él está diciendo, para que vean que mi decisión es firme y que voy a estar en serio en el camino del Señor. Pasen a aquella gente que yo los defraudé, que los estafé, vengan de a uno y se les voy a dar por cuadruplicado, porque quiero yo desligarme de esa vieja vida y quiero comenzar una vida nueva con Dios que vino a mi casa para salvarme. Hermano, a veces, quizás años usted ha leído esta historia, pero no considera todos los detalles que estamos observando en esta noche. La historia de un hombre pecador que tiene mucho que ver con nuestra propia historia. Aquí está. Este hombre, hay gente aún en las iglesias que para sacarle una moneda hay que operarlo, hermano. No, yo le doy a los pobres la mitad, a los que estafé por cuadruplicado. Porque este hombre, yo pensaba esa noche, cuando se fue a dormir, cuando recostó la cabeza en la almohada, sacó cuenta como todos los días. Y ahora su economía no creció, disminuyó en gran manera. Porque tuvo que dar mucho a los pobres y devolver a los que estafó. Pero este hombre tenía una riqueza nueva en esa noche, una riqueza en su alma que la Biblia le llama vida eterna. Ese era un tesoro precioso. ¿Qué importa perder todo lo que gané de manera mala vida? Si ahora tengo el tesoro de la salvación eterna, conocí a Cristo y de tal modo que Él entró en mi vida y me salvó. Este hombre durmió esa noche como nunca antes había experimentado, con la paz de Dios, y en paz con Dios estaba en esta noche. Ya no era un pecador huidizo. Ahora era un pecador arrepentido y salvo por Cristo. Ahora quiero que note algo ahí, muy importante. Dice versículo 9. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 9 dice nuestro Señor, hoy ha venido la salvación a esta casa. Ese mensaje indica, en el peor hogar, en la peor familia, en la peor vida, Jesús puede entrar y salvar. Hoy entró la salvación en esta casa. Y ahora nosotros conocemos mucha gente y mucha familia que todavía la salvación no entró en esa casa. Algo tenemos que hacer. Empezamos por la oración, podemos seguir por la visitación, seguimos con la predicación. Porque hay muchos hogares de los que conocemos que todavía no ha entrado la salvación en esas casas. Hoy ha entrado la salvación, dice la Biblia. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. 2 Corintios 6, 1 y 2. Es lo que leí. Es lo que Pablo dice. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Desciende deprisa, Zaqueo. Necesito entrar en tu casa y que empieces una nueva vida, una vida de salvo, una vida de heredero de la vida eterna. Dice Pablo, hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Porque ustedes y yo sabemos que un día, al igual que el arca de Noé, en este caso la puerta de la gracia se cerrará. Se cerrará. Jonás tuvo conocimiento en sus días que los ninivitas tenían un tiempo breve, solo 40 días tenían para arrepentirse. El mundo que nosotros vivimos ni sabemos si tienen ese tiempo todavía, porque nadie lo sabe. Hoy es el día aceptable.
Hoy es el día de salvación. Este mensaje no solo debe cambiar la vida, la historia de un pecador, debe cambiar nuestra actitud también en cuanto a la predicación. En cuanto a la predicación, de la urgencia que tiene el hombre de ser salvo. Y lo último, dice el versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, que todavía nuestro Señor Jesús anda en esto, buscando gente con la intención de salvar a los que están perdidos. Están perdidos en el pecado. De gente, hermano, que andan en tinieblas, que están caminando hacia el infierno. Todavía el Señor tiene poder de salvarles. Él anda buscando para salvar a los que se habían perdido. Voy a terminar este mensaje leyendo aquí Evangelio de Lucas, capítulo 5. Porque eso es lo que decía esa multitud. Entró en la casa de un hombre pecador. Ellos no entendían que el doctor de las almas estaba entrando en la casa del enfermo. Ellos murmuraban desde la hipocresía. Entró en la casa de un hombre pecador. Era ahí como un encuentro de muertos hablando de un degollado. Estaban en la misma condición. Ellos se creían más santos, lo de la multitud. Eran un montón de hipócritas que también necesitaban ser salvos. Pero Zaqueo aprovechó su oportunidad. Era un hombre perdido. Dice Jesús aquí, Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 30. Y ahí terminamos. Dice la palabra de Dios, Lucas 5, verso 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban. Esa era una actividad constante. Murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos? Como Zaqueo. Y pecadores. Y respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahora Dios, de acuerdo a 2 de Corintios, el capítulo 5, nos encomendó este trabajo para que nosotros, a modo de embajadores, dice la Biblia, le digamos a este mundo, reconcíliense con Dios por medio de Cristo. Ellos necesitan escuchar, saber, tomar conciencia que el pecado los afectó, los contaminó, están enfermos de muerte. Pero aquí está Jesús, el médico divino. Algunos dicen, soy muy pecador para ir a la iglesia. Debe venir porque Jesús vino a morir por usted. El médico dice que no vino a buscar a justos, vino a buscar a pecadores, al arrepentimiento. Y nosotros en esa misión deberíamos pararnos igual que aquel gran predicador de la historia que dijo, vayamos por las almas y vayamos por las peores. Porque Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. Él vino a buscar y a salvar los que se había perdido. Y nosotros somos ese instrumento para buscar a los perdidos y traerlos a Jesús. Él puede salvar. El Señor está activo todavía. Su gracia no ha caducado. Su gracia está vigente. La salvación es posible. Que el pecador la encuentre en la persona de Cristo Jesús. Esta es la historia de un hombre pecador. La historia de un hombre llamado Zaqueo. Una historia parecida a la nuestra. Una situación parecida a la nuestra. Estábamos perdidos, sin fe, sin Dios. Y ahora tenemos a Cristo como Él, como nuestro Salvador, y tenemos un cielo como Él, por la obra de Cristo en la cruz. Hay que predicar, hermanos, hay que compartir esta preciosa palabra del Evangelio, de la salvación eterna. Tenemos trabajo. Vamos a hablar con Dios en esta hora. Oremos al Señor. Y Padre, queremos agradecerte
en esta hora por tu palabra. Quizás muchos conocían acerca de este hombre Zaqueo, pero hoy hemos visto detalles de su triste, de su miserable condición. Y hoy hemos visto, Dios, relucir una vez más tu misericordia y tu gracia alcanzando al pecador. La vida de Zaqueo es un recuerdo de lo que fue nuestra vida también, cuando estábamos sin salvación. Pero también debe ser este mensaje un desafío, porque hay un mundo que nos rodea llenos de Zaqueos que necesitan ser salvos por Cristo Jesús. Bendice tu palabra, Dios. Ayúdanos en esta hora a tomar ese compromiso para predicar tu palabra y anunciar a este mundo que Jesús todavía anda buscando, porque Él quiere salvar a los que están perdidos. Ayúdanos, Padre, en la tarea de predicar tu palabra. Lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a prepararnos para cantar. Y hermano Ramiro va a venir ahora para dirigirnos en una alabanza para honrar al Señor. Y que Dios nos guíe en esta noche a tomar una decisión, un compromiso para predicar más la palabra. Hermano Ramiro.